licenciado en comunicación de la Universidad de la República y asimismo profe de literatura, egresado del IPA. Hará el examen ese para tener título universitario. Bueno, es investigador nivel 1 del Sistema Nacional de Investigadores del Uruguay. Y bueno, ya ha publicado mucho sobre sus centros de interés, que son la literatura, el cine, y además es el autor de esta maravillosa obra, se los comentaba el otro día, vuelvo a hacerlo hoy, Los nacimientos del cine uruguayo, una historia completa. Aquí tienen el libro y en la pantalla los que nos ven por el canal YouTube lo tienen el autor. Buen día y bienvenido, no, buenas tardes y bienvenido, Álvaro. Buenas tardes para mí, buenos días para ustedes. Bueno, quiero decirte que la verdad que estoy viviendo con mucho entusiasmo y digo estoy viviendo porque, voy a ser franco, arranqué el libro. Primero la presentación, los objetivos, ahí las metas que se proponen, y después me vine como al último tramo, el que de alguna manera me tiene más a mí como, entre comillas, protagonista, ¿verdad? Y ahora que me he dado más tiempo, he ido un poco más a la historia, así que lo he abordado en forma un De atrás tanto para adelante, digamos. adelante, atrás, medio, por ahí. Y además he visto que el libro se deja, ¿eh? Es muy Como generoso. Rayuela, ¿Cómo dijiste? como Rayuela de Cortázar, digo, lo Bueno, estás leyendo por partes. quizás hay un homenaje implícito a Cortázar. Lo cierto es que los nacimientos del cine uruguayo. Primero, para vos ya sé que es llover sobre mojado, la pregunta que se impone ya está sugerida desde el título. ¿Por qué hablamos de nacimiento en plural? Mira, hablo de nacimientos porque a lo largo de la historia del cine en Uruguay, esa fue una idea muy repetida. Cada vez que aparecía una película importante o una producción importante, se hablaba del nacimiento del cine uruguayo, cosa que aparece desde el principio, lógicamente, y se mantiene hasta entrado el siglo XXI, diría, o sea, Ujú. hasta no hace tanto. Y me pareció una idea muy fascinante, muy atractiva, además muy divertida. Y a partir de ahí tomé esa idea porque además eso me permite dividir la historia en diferentes periodos que corresponden a cada uno de estos nacimientos, ¿no? Así que Ajá. a lo largo del libro hay varios nacimientos, hay además un capítulo introductorio, hay por ahí un capítulo en el medio que no es nacimiento, pero que funciona como una especie de bisagra entre la primera parte y la segunda parte. Bien. Y desde ese lugar, entonces te pregunto, si en efecto hubo tal acumulación de nacimientos, implica que a esos nacimientos sobrevivieron muertes, defunciones. Exactamente, sí, claro, por supuesto. Cada nacimiento que supone un principio también supone una suerte de final. Hay algo interesante que además es como transcurre a lo largo del libro, porque transcurre a lo largo de la historia, que cada nuevo nacimiento implicaba una negación de todo lo que se había hecho antes, ¿no? Lógicamente. Si yo proclamo que mi película es la primera de la historia, quiere decir que estoy obviando de alguna forma todo lo que se hizo antes. Eso que además es una cosa, creo, bastante uruguaya, como lo de ir olvidando, ¿no? Todo lo que pasó antes, fue muy, muy reiterado. Insisto que hasta, para algunos, hasta entrado el siglo XXI. Eh, y sin embargo, poco a poco, muy tímidamente, fue apareciendo una especie de diálogo, de conocimiento entre la gente vinculada al cine o vinculada al audiovisual, no solamente al cine, que de alguna forma es lo que ha implicado que ya no se hable de nuevos nacimientos cada vez que aparece una película importante o cada vez que una película importante gana premios. O sea, creo que hace una cuestión más o menos de 20 años todos tenemos claro de que el cine en Uruguay ha nacido y ha venido para quedarse y de que a menos que pase algo totalmente inusual, esto es una industria ya consolidada que va a seguir su camino, ¿no? Pero desde ese punto de vista, Álvaro, a mí me gustaría que vos nos distinguieras. Bueno, yo quiero decirles que el libro está estructurado de tal modo
que hay estos, lo que recién decía el autor, ¿verdad? Diferentes periodos que responden a, digamos, a una estructurización de abordaje a esta historia, a estos nacimientos. Desde el punto de vista, estoy pensando en la literatura, por ejemplo, no ocurre Ujú. solo en la literatura, pero en la literatura creo que se advierte fácilmente. Es muy frecuente que la historia de la literatura en los distintos países, en las distintas latitudes, exige una suerte de parricidio, ¿no es cierto? Es decir, Sí, los nuevos creadores necesitan para liberarse matar a sus padres literarios, ¿de acuerdo? sí. Y en alguna medida, más allá de lo traumático que puede resultar eso, o hasta lo ofensivo, desde la, Es desde la, necesario, exactamente, se claro. entiende que en alguna medida es necesario, ¿no es cierto? Ahora bien, a mí me da la sensación, incluso repasando los distintos periodos que vos abordás y los distintos nacimientos, que esta especie de nacimientos permanentes, eh, en algún caso ponele que sí estuviera acompañado de la necesidad de matar lo anterior para que no se me asocie aquello, o yo necesito liberarme de eso para poder expresarme con mi arte de nuevas formas, con nuevos Ujú. lenguajes. Me da la sensación que en el cine en particular, como el cine además de una expresión artística es, utilizo el término para que después vos lo acomodes o lo destruyas, una industria también, a mí me da la sensación que en buena medida las defunciones sobrevenían, no necesariamente porque los nuevos realizadores querían matar lo anterior, sino porque al costado industrial del cine, económico, llamale, de poder realizar cosas, eh, no había suficiente gasolina como para llevarlo adelante. Ujú. ¿Hay algo de eso? Sí, completamente. Para empezar, creo que en el cine no se da esto de los parricidios porque, a diferencia de la literatura o de la pintura o de otros movimientos, el cine es un arte muy nuevo. Tiene 120 años de historia nada más, que eso es nada en el conjunto de la historia de la humanidad. Eh, por el contrario, te diría que generalmente lo que se dan son influencias, ¿no? Si uno mira la historia, generalmente hay ciertas conexiones entre realizadores o movimientos. Ahora bien, como Uruguay es un caso totalmente atípico que no se parece a nada, creo que lo que pasa en Uruguay es además sencillamente una negación de todo lo que se hacía antes por diferentes razones, pero por decir una, porque no se consideraba que cumplía con ciertos requisitos, ¿no? De nivel, de estética, de lo que fuera, que por supuesto estaba completamente vinculado a lo industrial, como señalaba vos. Eso por un lado. Sí que luego es fundamental cuando sí empiezan a aparecer autores, realizadores en este caso, que luego son de alguna forma reconocidos por otros realizadores posteriores. Eso va a ser fundamental porque entonces llega un momento, más o menos el que equivale a finales de los 90, principios de los 2000, que los realizadores de ese momento dicen, esto no es el origen porque ya antes de nosotros ya había gente haciendo cine, que nos podrá gustar o no, que podrá ser bueno o no, que nos habrá influido o no, pero ya existía un cine hecho en Uruguay. Y eso es, para mí, es clave en esto que yo estoy planteando en el libro, que tiene que ver con esta disyuntiva de conocimiento, desconocimiento, negación, aceptación, ¿no? Bien, perfecto. De algún modo, creo que lo insinuaste recién, pero además está, por lo menos a mí me queda como convicción en tu libro, que la buena noticia que nos depara este momento histórico que vos de alguna manera resumís en tu libro, es que ya de aquí en más no se anticipan nuevas muertes y por lo tanto nuevos nacimientos. Me da la sensación que con el arranque del siglo, de acuerdo a lo que vos mismo Mm, señalás,
arrancó el último y, entre comillas, definitivo nacimiento. ¿Hay algo de eso? Sí, 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 yo creo que sí, lo que decía, a menos que pase algo inesperado, no sé, que caiga un meteorito en Uruguay y rompa todo, no sé, pero después creo que no. La industria audiovisual, no diría que la del cine, la audiovisual, que comprende también otras cosas, es una industria consolidada en Uruguay en estos últimos 20 años y es una de las industrias que ingresa más dinero. Ya hemos visto que en los últimos años, por ejemplo, con la pandemia, mientras los países vecinos pararon todo, en Uruguay se siguió trabajando y se siguieron haciendo y filmando cosas. Así que yo creo que sí, que es una industria que va a seguir y que además también no solo se ha consolidado como industria, sino también se ha consolidado como expresión artística, ¿no? Que es una cosa que durante el siglo XX le costó mucho al cine uruguayo ver cuál era el camino. Ujú. Yo lo planteo ya en la introducción, ¿no? De qué se hablaba cuando se hablaba de cine uruguayo, que es una pregunta transversal al libro porque es una pregunta que va cambiando a medida que va pasando el tiempo. Claro. Y creo que hoy en día, o sea, la gente que hace cine tiene eso bastante claro. En ese contexto, entonces, ¿cuáles podrían, cómo podrías resumir las razones que explican que por qué ahora está relativamente bien parada la industria del cine ¿Mm? cuanto a los soportes, a las lógicas de carácter material, económico, que son tan importantes en este arte? Es decir, ¿cuál ha sido la novedad y por qué ese insumo que ahora está vigente y que incluso, como bien señalás en el libro, tuvo la contracara casi paradójica de que en Uruguay la realización audiovisual en pandemia no solo no fue una mala noticia, sino que fue ¿Mm? una buena noticia, ¿no es cierto? Mucho más si lo comparamos con la región. Es decir, ¿qué cosas empezaron a pasar de un siglo a esta parte, del arranque del siglo a esta parte, y por qué no pasaban antes, Álvaro? Mira, a partir de los 90, por poner una fecha, empiezan a suceder, se empieza a estructurar lo que se llama estructurar la industria, ¿no? Empiezan a aparecer fondos, coproducciones con otros países, se crea un incipiente instituto de cine, eh, aparecen, digamos, muchas medidas políticas que van a ser absolutamente fundamentales. Yo creo que además hay una cuestión con Uruguay, que los uruguayos tenemos la capacidad o la hemos desarrollado de hacer cosas con muy poco, hacer buenas cosas con muy poco, ¿no? Siempre al límite. Entonces creo que eso también ha servido para que en estos últimos años que los medios técnicos han seguido creciendo, la gente vinculada a la industria audiovisual se pueda manejar muy bien y muy cómodamente, ¿no? Porque si antes hacían una película con 100 pesos, ahora lo pueden hacer tranquilamente porque existen mayores fondos. Y además también porque creo que ahí hay un cambio estético, que la gente vinculada al cine entendió que no se trataba de hacer grandes cosas, ¿no? De tirar la casa por la ventana, sino de hacer cosas pequeñas que funcionaran y que efectivamente han funcionado muy bien. Creo que incluso se ha generado como una especie de sello de identidad, una marca registrada en los últimos años que ha hecho bueno, que esto siga funcionando y, digamos, estoy haciendo un gran resumen, ¿no? Hay muchas más cosas que se cuentan mucho más detalladamente en el último capítulo del libro, Claro. eh, pero que creo que tiene que ver con eso, sí, a grandes rasgos. Pareciera que el cine uruguayo es un cine de la crisis, por su propia historia plagada de esos momentos de crisis a los que me referí en la introducción y por los resultados que ha mostrado durante las peores recesiones económicas y sociales del país. Si la industria se consolidó en plena depresión de principios del siglo, durante la pandemia del 2020, pareció confirmar su capacidad de subsistencia, ¿no? Esta em, eh, fascinante paradoja que parece Mm, aplicar al cine uruguayo de que en los malos momentos o con tanto viento en contra es donde exactamente. te haces,
quizás en la misma explicación que vos dabas, porque de pronto estamos acostumbrados de que con poquita cosa igual nos arreglamos, ¿no? Eh, Exacto. Como que sufrimos menos la carencia, por decirlo de algún modo. Claro, creo que va por ahí. Hay otros países que están muy acostumbrados a tener mucho, entonces cuando les falta algo, enseguida se enloquecen. Sí. Creo que en Uruguay es eso, y además a lo largo de la historia, y uno lo puede ver leyendo el libro, cada vez que ha sucedido alguna crisis de todo tipo, crisis política, económica, sanitaria, de la crisis que sea, ¿no? Es cuando el cine uruguayo ha dado un salto de calidad, ¿no? Entonces, al final, cuando terminé de escribir todo esto, me quedé pensando en eso y digo, bueno, esto parece un cine de la crisis. De hecho, le podría haber llamado un cine de la crisis al libro, porque creo que lo ilustraría bien. Hay algo que, bueno, que es casi infinito el número de preguntas que podríamos hacer a propósito de una historia que, en todo caso, ya tiene un siglo, ¿verdad? Así que Sí. hay muchas cosas sobre las que preguntar. Em, a ver si soy claro con esto que quiero formular. Em, yo recuerdo que en los años 90, pero se refería a lo que ya ocurría en los años 90, pero que en todo caso estaba consolidado desde yo qué sé, de los 70 para acá. Yo recuerdo que en mi condición de actor, recuerdo conversar con mucha gente del teatro uruguayo, grandes maestros, pero en particular recuerdo a Héctor Manuel Vidal. Héctor Manuel Vidal era como un gran director uruguayo, que entre otras cosas fue director artístico de la Comedia Nacional, y, y era como un permanente desmistificador de muchas cosas que los uruguayos decíamos acerca de nosotros mismos y que nos gustaba decir acerca de nosotros mismos. Y una de las cosas que los uruguayos siempre dijimos acerca de nosotros mismos es que desde la perspectiva cultural, artística, teníamos como un desarrollo muy subrayado, entonces que históricamente hemos tenido un gran teatro. Estamos hablando de que el comentario crítico lo hacía un hombre del Ujú. teatro, un gran teatro con grandes actores y una inmensa literatura, y en particular una lírica excepcional, una pintura reconocida en todo el planeta. Es decir, ese mimo del autoelogio que tanto nos gusta hacer acerca de nosotros mismos, un oxímoron precioso de que somos muy humildes, ¿no? En todo caso, eh, junto a esto decía Héctor Manuel Vidal, ¿qué me vienen de país culto? ¿Qué me vienen de desarrollo del arte? ¿Qué me vienen con todo eso si no tenemos cine? Y si no tenemos cine, es la prueba más elocuente de que tenemos un atraso gigantesco, ¿verdad? Recuerdo que él utilizaba esa herramienta que era justa, porque era lo que aplicaba a la realidad, eh, para de alguna manera desmitificar ese otro relato. El hecho que ya no podamos, Héctor Manuel ya no vive, ¿no? El hecho de que Héctor Manuel, si viviese, ya no podría decirlo, por lo menos con esa fruición, hace que desde esa otra perspectiva estemos en un plano a nivel cultural, artístico, más sólido, mejor, más noble, en definitiva, yo lo digo, más democrático. Sí, sí, seguramente. Por un lado, yo lo vengo diciendo mucho desde que apareció el libro, el cine uruguayo es mucho más de lo que los uruguayos creemos, ¿no? Ajá. Porque también es cierto que la mayoría de la gente conoce muy poco sobre cine uruguayo, ¿no? La mayoría de los uruguayos, ni que hablar afuera, en el exterior. Yo mismo conocía muy poco sobre cine uruguayo cuando empecé esta investigación hace años, ¿no? Conocía básicamente el cine más contemporáneo, alguna cosa anterior de los 90, los 80 que me sonaba, pero no mucho más. Eh, es decir, que en realidad creo que este libro permite de alguna forma dar a conocer muchas cosas que la mayoría de la gente no conoce. Y por volver a esto que decía Vidal, es cierto que Uruguay ha sido un país de escasa producción de cine, pero por el contrario, sobre todo si uno lo compara con países vecinos como Argentina o Brasil, ¿no? Que son grandes productores de cine, o Chile incluso. Pero es cierto que Uruguay siempre estuvo a la cabeza como consumidor de cine, como gran conocedor de cine, Sí, sí. en base a todo lo que tiene que ver a eso que se llama la cultura cinematográfica, ¿no? Hasta eran grandes críticos cinematográficos, la gente siempre fue mucho al cine. Creo que aún hoy que la gente no va al cine, ve cine desde su casa, a todos los uruguayos nos gusta mirar películas, estamos más o menos atentos a lo que pasa.
conocemos a los directores, conocemos a los actores, o sea que hay un dejo de esa cultura cinematográfica. Entonces, eso también lo hace un caso muy especial, muy único, ¿no? Sobre todo en el contexto latinoamericano. Uruguay siempre fue un país de mucha cultura cinematográfica, pero de muy escasa producción. Entonces, esa contradicción hace que sea un caso súper interesante. Bien, bien. En todo caso, para ir terminando, vos le elegiste como subtítulo una historia completa. Y de algún modo no nos suena, no nos conocemos aún y mucho menos aún no somos amigos, pero me gustaría que lo fuéramos porque, entre otras cosas, necesito un amigo que viva en Madrid. Eh, igual me atrevo a preguntar porque estoy convencido que va a ser bien recibido el comentario. En un libro que uno escribe de historia, llamarle una historia completa, ¿no suena un poco soberbio? Sí, pero tiene una explicación. De hecho, es algo que apareció casi al último momento, ese subtítulo. Al principio era nada más que los nacimientos. Pero es cierto que los nacimientos podía dar a entender, el título, podía dar a entender que se estaba hablando de los orígenes del cine, nada más, ¿no? De cómo se había originado el cine. Entonces una editora, que no fue la editora final del libro, otra, me recomendó y me dijo, deberías aclarar que es la historia completa del cine, desde la llegada del cinematógrafo hasta el 2020, que es cuando termina el libro, para que el lector entienda. Y Bien, fíjate que una cosa más, yo le había puesto la historia completa, que eso sí es de una arrogancia absoluta, y el editor, que la editorial es Sujeto Editores, Alejandro el editor me dijo, en todo caso será una, porque es tu historia, es tu versión de los hechos y tu versión de la historia, no es la historia en general, entonces acepté encantado la sugerencia. buenísimo. Yo le digo al público que en todo caso, a propósito, el libro está en el Está en circuito librerías, sí, 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 en todas las librerías. distribuye Guzzi, imagino, pero no Sí, estoy seguro. ¿Eh? sí, sí, sí. Bien, bien. En todo caso, yo le recomiendo mucho el libro a muchos y de diversas perspectivas. Ni hablar a los cinéfilos, ¿no? Decir a la gente que gusta, que aprecia el cine, que consume cine, que lo ha hecho siempre. Me parece que es infaltable este libro en el anaquel de la biblioteca. Me parece además que está estructurado de tal manera que yo en ese sentido lo siento muy, eh, utilizo el término de vuelta, muy democrático, muy abierto, muy cortasiano, muy rayuela, ¿verdad? Se puede ingresar de muchos Ujú, lados y uno ir exactamente al lugar que explícitamente más le interesa. Incluye además referencias a películas, incluye testimonios, entrevistas. De verdad que me parece, bueno, ahí está el rasgo también, llamémosle periodístico del autor, ujú. que obviamente está presente y reivindicado en tu obra. Así que Los nacimientos del cine uruguayo, una historia completa de Álvaro Lema Mosca, me parece una cosa buenísima desde muchas miradas y también, ¿por qué no?, necesaria. Como ves, en la política de una de cal y otra de arena, ¿qué explicación hay para que no esté en la lista de películas el baño del Papa? Eh, ¿Tenés tiempo? Lo digo brevemente. El último capítulo, que es el que equivale a estos últimos 20 años, es muy difícil elegir películas porque hay Sí, muchas películas muy buenas. El baño coincido. del Papa es una, pero yo te podría enumerar ahora 5 o 10 películas más. Fue muy difícil escribir ese último capítulo, lo tuve que escribir varias veces, entre otras cosas por esto, ¿no? Por qué películas elijo, porque además, como sabes, hay un análisis de las películas, no es nada más que las menciono, ¿no? Elijo películas y las analizo profundamente. Entonces, ¿qué películas elijo para decir qué cosas dependiendo del contexto, ¿no? En este caso, de los últimos 20 años. Y ahí, por supuesto que El baño del Papa era una opción, pero bueno, tenía que hacer una selección breve para que el último capítulo no fuera mucho más largo que los anteriores, así que quedó afuera.
En el capítulo anterior, el que corresponde a los años 90, que también podría elegir muchas películas, porque ahí hay películas muy buenas, solamente elegí dos, El Dirigible y Pepita la Pistolera, porque me parece que son dos formas de hacer cine en Uruguay que ya marcaron una estética que desde entonces se Coincido, mantiene hasta hoy. Pero podría haber coincido. puesto una forma de bailar. El otro día estuve con Leo Lorenzo y le explicaba esto mismo, ¿no? Que él era el actor protagonista. Es una película preciosa que podría haber mencionado. Pero, la menciono, pero no la analizo. Porque si no, ya sería una cosa desorbitadamente grande y pesada No, de no, leer, ¿no? entiendo perfecto las dos cosas. Primero, que no tienen por qué estar todas, porque sería Claro, esa cosa desorbitada. Segundo, que siempre hay una elección. Pero esto forma parte del rasgo que siempre, más allá de cualquier estudio objetivo, el rasgo subjetivo que siempre vamos a tener presente en cualquier vínculo con cualquier actividad artística. A mí me parece que por más de una razón, El baño del Papa, en mi lista, la de un ignorante sí, absoluto, sí, es una pregunta, está. es una película clave por diversas razones. Mm. Sí, Pero sí. bueno, pero Totalmente. Pero insisto que con ese argumento yo podría mencionarte otras varias películas. Entonces, bueno, eso será para un apéndice que tendré que hacer del libro dentro de unos años y agregar un nuevo capítulo, que bien. ojalá además, incluso el libro termina en 2020, ¿no? La última película analizada es una del 2020. Pero ya del 2020 hasta ahora, 2023, están pasando cosas muy interesantes, no solo en la industria del cine en Uruguay, sino en la industria del cine a nivel mundial. Entonces ya estoy pensando que en algunos años voy a tener que hacer sí, un apéndice, agregar algo ahí al final para explicar este momento tan particular que estamos viviendo, ¿no? Bien. Bueno, muy bien. Te abrazo mucho, te agradezco mucho. Me queda pendiente para el próximo encuentro. Bueno, conversar un poco más acerca de qué haces allá en Madrid. Y porque tus estudios ya terminaron, ¿no es cierto? Que es lo que te. Sí, 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 sí. Estos estudios terminaron ya hace años, ahora me dedico a la docencia y sigo investigando. Esto, digamos, es algo que no acabará nunca, creo, pero ya desde otro lugar, no como estudiante, sino desde otra posición. Está bien, está bien. Pero la docencia vinculada a los temas de la Sí, comunicación y arte, supongo. exactamente, Bien, bien. exactamente. Sí, Bárbaro. sí. Y del 1 al 10, discúlpame, pero yo soy 10. ¿Qué tan futbolero sos? Muy pocos futboleros. Por lo tanto, no tenés equipo de fútbol en Madrid. No, 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 te diría que no. Podría aventurarme, pero voy a decir que no. No, no, no. Digamos, no, no. Deja la película así. Claro, lo dejo abierto. Álvaro, te abrazo y te agradezco mucho tu tiempo, ¿eh? Muchas gracias a ustedes. Era Álvaro Lema Mosca, autor de Los Nacimientos del Uruguayo, una historia completa. Acaba de ser editado y ya está en venta y es un librazo que recomiendo mucho para que desde esa perspectiva se arrimen también al cine. Nos quedaron muchas cosas para hablar con él, por ejemplo, qué pasa con las nuevas plataformas.